una vez una pequeña semilla que soñaba con convertirse en un gran árbol. Sabía que para crecer necesitaría agua, sol y tierra fértil. Pero también sabía que al principio sería muy pequeña y frágil y que necesitaría un poco de ayuda para echar raíces. Un día la semilla decidió pedir ayuda al banquero del bosque. El banquero, un viejo roble sabio, escuchó atentamente el sueño de la semilla y le ofreció un préstamo. Te prestaré la humedad de la tierra, le dijo, para que puedas germinar y echar raíces. Pero recuerda, deberás devolverme este favor cuando seas grande y fuerte. La semilla aceptó el préstamo con agradecimiento y comenzó a crecer con la humedad de la tierra. Pronto echó raíces y comenzó a brotar una pequeña planta. A medida que pasaba el tiempo, la planta se hizo más fuerte y más grande. Sus raíces se extendían cada vez más profundo de la tierra, absorbiendo los nutrientes que necesitaba. Sus hojas se extendían hacia el sol, capturando su energía. Cuando llegó la primavera, la planta floreció y dio frutos. Sus frutos eran deliciosos y nutritivos. Y atrajeron a muchos animales al bosque. La semilla había cumplido su sueño y se había convertido en un gran árbol. Agradecida por la ayuda del banquero, la semilla decidió devolverle el préstamo, pero en lugar de devolverle solo la humedad de la tierra, decidió compartir con él sus frutos. El banquero se sintió muy feliz y satisfecho. Había ayudado a una pequeña semilla a convertirse en un gran árbol y ahora podía disfrutar de los frutos de su labor. La semilla representa al emprendedor, una idea o un proyecto que necesita recursos para crecer. El banquero simboliza la entidad financiera que presta dinero a los emprendedores. El préstamo representa el capital que necesita un emprendedor para iniciar y desarrollar su negocio. El crecimiento del árbol simboliza el crecimiento y éxito de su negocio. Los frutos representan las ganancias y beneficios que genera un negocio exitoso. ¿Cómo le pareció esa historia, Andrés? Tremendo porque creo que es la visión que queremos desarrollar, es la visión en la que queremos establecer al final del día, donde el préstamo sea un gana-gana para todos y no que solamente uno de los actores esté ganando. Como en el cuento, creo que es claro, donde todos los actores terminan ganando y creciendo y cada el bosque termina siendo más rico. La gente le tiene miedo a los préstamos, ¿no? Uno piensa, digamos, porque también ha sido la cultura en la que crecimos, que de pronto piensan que trabajar con dinero prestado pues, puede tener una dificultad, ¿no? Entonces uno emprendiendo empieza a ver el camino del préstamo desde dos perspectivas. Es diferente pedir prestado para un carro de lujo que uno no necesita a pedir prestado para el negocio. Un negocio que pues si está por supuesto con unos buenos cimientos, un buen mercadeo y sabemos que eso va a generar frutos, como decía la historia, pues un préstamo sería una gran bendición en un emprendimiento. Sí, yo creo que igual a un préstamo hay que tenerle respeto, no miedo, hay que hasta hacer un análisis, entender bien para qué lo queremos usar. Es muy diferente como el ejemplo que marcas, si es para consumo, para comprar algo que realmente no necesitamos, o como dicen los gurús financieros, un buen préstamo es algo que te permite generar mayor riqueza de la que estás pagando, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el dinero tiene un costo en el tiempo y lo que hagamos con el dinero debería, o por lo menos la intención inicial, es que produzca más de lo que nos está costando. ¿Usted cree que los emprendedores tienen esa dificultad cuando comienzan un negocio de no entender el capital o crees que la gente sí lo domina muy bien? Yo creo que generalizar es difícil porque hay de todo. Hay emprendedores que tienen bastante claro el valor del dinero y cómo utilizarlo, o por lo menos tratar de usarlo para crear más riqueza. Y también creo que hay otros, y he visto los casos donde no son conscientes de que entre más pasa el tiempo, pues el costo va a ser mayor. Y eso es lo que creo que define un buen emprendedor. Un emprendedor creo que está constantemente corriendo contra el tiempo. El tiempo siempre le está jugando en contra al emprendedor y por eso es que
considero que los emprendimientos más exitosos son los que se empiezan a mover más rápido, no el emprendedor que se queda sentado esperando a que las cosas sucedan, al emprendedor que trasnocha, pasa todo el día pensando cómo mejorar, acelera, trata de crecer más rápido cada día. Creo que emprender ha cambiado en el tiempo, ¿no? Antes hacer muchos cambios era algo complicado, y hoy en día el que no tiene que adaptarse al cambio puede simplemente desaparecer muy rápido, ¿no? Sí, antes, por ejemplo, yo vengo de una familia de docentes, ya mis padres son pensionados de magisterio, pero mi papá toda la vida fue emprendedor, siempre, además de su docencia, siempre emprendió, y de pronto ese es el espíritu que a mí me viene trayendo hacia el emprendimiento, y ambos tenemos características muy diferentes. Digamos que la idea, conformar una idea en la época de mi papá era la idea, y el cambio, como bien lo dices, era muy poco, la evolución del mercado eran muy lentas. Ahorita el mercado evoluciona muy rápido, y el emprendedor creo que tiene herramientas o más herramientas para poder salir a flote, pero también tiene un mercado mucho más dinámico y mucho más competitivo que el que había antes. ¿Cuánto llevan emprendiendo antes? Bueno, Sureti es mi tercer emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue en la universidad, después fracasé claramente. ¿Y de qué era el emprendimiento? Se llamaba Ditron, no se me olvida, dos amigos que hicimos en ese momento. Empezó el boom de tecnología, las pymes empezaron a integrar tecnología dentro de sus procesos y dentro de su día a día. Y la problemática que tenían era que no tenían un equipo de sistemas, no tenían el presupuesto para tener un equipo que les administrara, los operara tecnológicamente. ¿Son equipo las personas? Sí, entonces nosotros quisimos ser como el outsourcing de esas pymes para todo lo que tuviera que ver con cómputo y con tecnología. Desafortunadamente, un par de clientes no nos pagaron a tiempo, y no teníamos mucha caja, ¿no? Y tampoco teníamos acceso a un préstamo para poder sobrevivir, y nos tocó liquidar la empresa. Entonces vengo emprendiendo ya desde hace unos 15 años, pero también tengo mucha experiencia en el mundo corporativo. Pensé siempre en emprender, pero antes de emprender quise tener experiencia en empresas ya constituidas, con procesos desarrollados, para cuando fuera a emprender tener ese aprendizaje. Pero ese fue su primer emprendimiento. ¿Y su segundo emprendimiento? El segundo emprendimiento fue tratar de optimizar las hojas de vida de los aplicantes a cualquier trabajo. Entonces, tengo una hipótesis, y es que muchas personas muy buenas no se saben vender. Y como no se saben vender, las empresas no terminan contratándolos, y pues al final del día ninguno de los dos termina ganando. Es simplemente porque no saben poner en una hoja todas las capacidades que ellos tienen. Pero no es una hipótesis, eso es una realidad, es una teoría comprobada. Pues sigue siendo una hipótesis, porque el emprendimiento también quebró. No pudimos vender ni un solo servicio. Nació la idea, la construimos, pero fuimos muy malos vendiendo. Tal vez no, le estaban enseñando a la gente a vender, pero tenía que afinar ustedes. No, pero eso es totalmente real. Hay profesionales que uno conoce, que uno ve sus hojas de vida o los conoce, y uno se pone frente a ellos y uno dice, uy, pero estas personas, sí, coloquialmente más preparadas que un cumis, pero cuando están ahí al frente no saben decir absolutamente nada, ni expresar, ni venderse a sí mismos. Exactamente. Entonces yo creo que las ventas deben ser habilidades blandas que obligatoriamente en el colegio deberían enseñar. Usted que viene de familia de docentes, sé que la educación es muy tradicional, pero ese tipo de cosas deberían tenerlo los chicos, porque no solo para el que va a emprender, ni para el que va a trabajar en ventas, sino para una entrevista de trabajo, para conquistar una pareja, se necesitan técnicas de ventas, para muchas cosas. Creo que las ventas están presentes en todo lado, ¿no? Todo el día uno está vendiendo, y creo que hay un componente dentro de lo que se puede marcar un buen vendedor, y es la escucha, y eso nos hace falta a muchos. Escuchar activamente lo que te dicen los usuarios, escuchar activamente lo que tu interlocutor te está diciendo, es esencial para poder vender. Por ahí algún mentor que tuve, jefe, me decía,
él muy calificaba las reuniones de ventas por la cantidad de tiempo en la que yo hablaba. Entre menos tiempo hablara yo, era mejor. Eso quería decir que el cliente estaba hablando más. Sí. Y cuando uno por alguna razón quería interrumpir al cliente, como, no más, déjalo que está hablando. Porque yo creo que también esto viene como del tiempo atrás. Yo creo que antes se vendía hablando, ¿sí? Y ahora se vende escuchando. Creo que eso también ha cambiado. Entonces, ocurrieron esos dos emprendimientos, usted dijo como que el emprendimiento no es lo mío y se empleó, ¿sí? ¿Algo así? Algo así, y me empleé, yo arranco mi carrera en empresas bastante grandes, en Tigo, Amantel, después una empresa de Estados Unidos basada en Tampa, y procesos supremamente establecidos, maduros, y vuelvo y me salta la vena del emprendimiento cuando viene mi primer hijo en camino. Eso es en plena pandemia, en octubre del 2020, decido renunciar y comenzar Sureti. Y comenzar Sureti con un socio que es amigo del colegio, desarrollador de software de toda la vida. Y nuestra visión es dar acceso al capital de trabajo, a negocios locales y a emprendedores, visionando un mundo financiero justo, como el cuento del comienzo, donde todos podamos ganar y no sea uno solo el que gane. Esperamos que estés disfrutando de este episodio de Anécdotas de Emprendimiento. Recuerda que este podcast es producido por Me Apunto. Si quieres crear el tuyo, encuentra toda la información en la descripción. Ahora sí, continuamos. ¿Quién es Andrés Rojas? Bueno, yo soy una persona que trato de soñador, papá de 2 hijos, esposo, y me apasiona dejar un legado. Y creo que yo me defino como una persona que estoy totalmente apasionado por poner un granito de arena en el mercado, poner un grano de arena en la región para dejarle a mis hijos una mejor región y más próspera, donde ellos puedan vivir y se sientan orgullosos de pertenecer. Listo. Siempre menciono esto porque hay como dualidades, ¿no? Hay parejas que comparten el emprendimiento y hay parejas que están al otro lado soportando las locuras del emprendedor. ¿Cómo es su caso? Sophie soporta las locuras del emprendedor y Sophie mantiene la familia a flote. O sea, ya está trabajando y usted arriesga. Arriesgo todo. Muy bien. Y con los niños, uno cree que el emprendimiento a veces le da... Mucha gente dice, voy a emprender porque es que necesito más tiempo libre. Y creo que resulta ser al contrario, ¿no? Totalmente. Uno cree que el emprendimiento es difícil, pero el tema es que cuando uno emprende, entiende que es más difícil de lo que uno pensó. De lo que no se imaginó. Sí. Y claramente sí. De pronto, la parte buena del emprendimiento es de alguna manera administrar el tiempo como uno cree que es lo mejor y no que se lo administren a uno. Pero sin duda alguna la cantidad de horas que uno trabaja son bastante más que las que uno pudiera trabajar en cualquier otro lado. Y eso es bien importante porque creo que muchos creen que emprender es hacer plata, mi propio negocio, y crezco y hago plata, y creo que un buen emprendedor va a conseguir o siempre tiene la posibilidad de conseguir un trabajo en cualquier otro lado donde le paguen bastante más. El emprendimiento va más allá del dinero, de dejar algo de... La pasión tiene que ser más allá del dinero porque el camino es bastante tortuoso y para hacer plata hay caminos bastante más fáciles que emprender. Y si su papá dice que es emprendedor también, ¿algún emprendimiento que usted dijo quiero seguir ese camino o a usted se le ocurrió cosas diferentes? Pues Sureti viene de la idea y el negocio en realidad viene de mi papá. Fue uno de los emprendimientos que tuvo mi papá. Mi papá tuvo desde una ferretería hasta un negocio como el de Sureti, donde apoyábamos a personas que necesitaran capital de trabajo con un préstamo. Y vino de ahí, y el gran aprendizaje fue la disciplina y
la capacidad de tomar riesgos controlada. Creo que de alguna manera siempre en la familia tomábamos riesgos pues para emprender, para crecer, para hacer negocios, pero siempre teniendo muy claro cuáles eran esos stakes que podíamos apostar o que podíamos arriesgar y cuáles definitivamente no se podían arriesgar. Uno pensaría que en la pandemia, cuando muchas de las empresas nos enfrentábamos a situaciones complicadas por los clientes, por los empleados, por muchas situaciones, usted decide emprender en pandemia. Cuando todo el mundo estaba cerrando empresas, usted dijo emprendamos y pues renuncia, ¿no? Eso, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa decisión? Nosotros, digamos que somos, además, entre los emprendedores a veces hablamos que somos ingenuamente positivos, y parte de esa ingenuidad estaba convencido en el momento en que la pandemia era el mejor momento para emprender, porque era donde las personas más adopción a temas digitales tenían. Entonces, en Sureti, para poder tener acceso a capital, con una vivienda obtienes un préstamo con mejores beneficios, básicamente, ¿no? Entonces las cuotas se quedan más bajas, los plazos son flexibles, utilizando tu vivienda como respaldo. Esto es un negocio que todavía había existido, pero pues ha existido en el mercado informal, donde las personas se acercan a oficinas o inmobiliarias donde hay un contacto físico. La visión nuestra era digitalizar todo el proceso. Entonces considerábamos que la pandemia era el mejor momento, dado que todo el mundo estaba abierto a escuchar algo que antes era físico, ahora es digital. Entonces era como al revés, tuvimos como una presión de acelerar el lanzamiento y acelerar lo que estábamos haciendo. ¿Se podría decir en ese modelo de negocio que los bancos son su competencia o qué papel jugaría aquí los bancos? Los bancos son jugadores, pero no competencia, en la medida en que ellos de alguna forma no ofrecen el producto que nosotros estamos ofreciendo. Con un banco tú puedes obtener un préstamo con una cuota y con un plazo fijo. Con nosotros el mismo préstamo, dado que estás utilizando tu vivienda como garantía, lo vas a obtener con una cuota más baja y el plazo lo decide la persona. El usar la vivienda como garantía permite obtener mejores condiciones. Y creo que eso nos permite llegar a un mercado diferente que el banco hoy no llega. Más que competencia dentro del mercado que hoy llega, podemos llegar a personas que manejan efectivo, que no tienen forma, por ejemplo, de mostrar ingresos. Podemos llegar a comercios que hoy por hoy no son sujetos de crédito por diferentes razones. Nosotros sí podemos llegar, dado que usamos la vivienda como respaldo. Bueno, porque cuando uno va a un banco, irónicamente uno tiene que demostrar que uno se gana 3 veces más del dinero que está pidiendo, ¿no? Yo digo, pues, eso sí es lógico, porque ¿para qué va a pedir si tengo el dinero, ¿no? Eso no tiene mucho sentido y creo que muchas veces también es como eso mismo. Eso me parece clave lo que está diciendo. Hay emprendimientos o hay familias que tienen cómo pagar, pero claro, con el respaldo de la vivienda creo que ya ustedes tienen ahí su aval y la gente pues sabe que tiene que pagar juicioso. En cambio, pues en un banco demostrar todas esas cosas, uno dice, no, pues es un desgaste muy complejo, ¿no? Sí, y es el reto de los emprendedores. Creo que el conseguir financiación, conseguir capital para poder sacar el emprendimiento adelante, pues es un reto, porque sin duda alguna un emprendimiento tiene todos los chances, o sea, todas las posibilidades juegan en contra del emprendimiento. No sé qué porcentaje, el 90 y pico % dicen por ahí que de los emprendimientos fracasan. Y porque se trata de hacer algo nuevo, donde no hay una receta, donde no hay un camino definido. Al revés, el emprendimiento está tratando de encontrar ese camino y esa receta. Entonces los chances de equivocarse son muchos. Entre más fortalecido esté la capa de capital y de financiación, pues esos retos pues empiezan o se pueden sobrellevar. Que si no se tiene el capital de trabajo, un error o 2 errores pueden acabar en un emprendimiento. ¿Será que los emprendimientos terminan por falta de preparación del emprendedor, que le digan, venga, usted se va a enfrentar al camino, está eligiendo el camino más difícil, o falta de capital?
¿O una mezcla de las dos? ¿Por qué fracasarán? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, no solamente de dos, porque está el mercado, está la competencia, eh, dentro de la capacitación pues está la ejecución, ¿no? Del emprendedor. Hay algo que, digamos que considero que deberíamos siempre tener en cuenta y es tener la humildad y la sencillez para entender que todo lo que creemos que sabemos probablemente estamos equivocados en muchas cosas. A veces los emprendedores nos enamoramos de una idea, pero nos olvidamos del problema que estamos resolviendo. Y entonces nos enfocamos en desarrollar la idea, le metemos un montón de recursos a la idea y resulta que cuando la sacamos después de X meses y plata de estarle trabajando, nos damos cuenta que no le solucionábamos ningún problema a nadie. Para mí la causa principal de que los emprendimientos fracasen es esa, que los emprendedores nos enamoramos de ideas que no terminan resolviéndole problemas, o sea, terminan resolviendo cosas que no son problemas para nadie. Si nos enamoramos más del problema, si nos enamoramos más de, venga, cuál es el pain point de nuestros usuarios o el segmento al que queremos llegar, no importa la idea, lo que vamos a tratar es muchas ideas diferentes para solucionar ese problema. Gracias por acompañarnos en este episodio de Anécdotas de Emprendimiento. Esperamos que hayas disfrutado esta charla que tuvimos, que hayas aprendido muchas lecciones para tu camino como emprendedor. Recuerda que la segunda parte la estaremos subiendo en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Te esperamos.